Antes de comenzar nuestro curso, hagamos una oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame y consuélame. Revélame los deseos del Padre y dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar, lo que debo comprender, lo que debo sufrir, lo que en silenciosa modestia y en oración debo aceptar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad, pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuo sí a los deseos del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenas tardes a todos. En la clase pasada empezamos a ver ya concretamente el tema de los evangelios y alcancé a explicar el querigma, ¿no? Este primer mensaje que transmiten los primeros cristianos y que es fundamental para la comprensión de las escrituras. No solo saber qué fue lo primero que se transmitió, sino que es lo primero que debe transmitir nuestra boca y nuestra vida. Esta buena noticia de la muerte y resurrección de Jesús y que ha dejado en su paso al Espíritu Santo para estar con nosotros, al Espíritu Santo Consolador, al Espíritu Santo Paráclito. Esto es lo que vimos la clase pasada. Ya decíamos que entonces los evangelios no se elaboran el día del acontecer, sino que hay todo un proceso, digamos, que tiene una fenomenología propia que va desde el acontecer, la comprensión del acontecer y la interpretación. Y claro que esto nos va a llevar directamente al Pentecostés. Decía yo que lo más importante en un principio es la predicación del querigma. Entre los años 30 después de Cristo y 70 se forman las primeras comunidades cristianas alrededor de este querigma. Lo que quiero decirte es que es sin mayor complicación. El tema es uno, es concreto. Jesús vivió, murió y resucitó y nos dejó al Espíritu Santo. Este es el tema fundamental de las primeras comunidades y se hace como un mensaje muy concreto, un paquete muy concreto. ¿Por qué? Porque pues todavía no tenemos, digamos que las meditaciones, los razonamientos que más adelante se van a formar con la tradición de la iglesia, con el magisterio, es decir, los doctores de la iglesia, los padres de la iglesia, todo eso es posterior. Entonces, estamos limitados al querigma. Pero mira, para entender bien el querigma, tenemos que ir necesariamente al fenómeno del Pentecostés, porque es justamente la venida del Espíritu Santo en Pentecostés lo que permite a los discípulos descubrir el misterio de Jesús. Es increíble, ¿verdad? Es increíble que estos hombres, estos 12 hombres, vivieron cerca de él, durmieron cerca de él, comieron cerca de él, conocieron a su madre, algunos conocieron a su padre, estuvieron presentes en el momento de los milagros y sin embargo, quizá tú te preguntes por qué a la hora de la pasión salen corriendo, se esconden, incluso puede ser para nosotros muy extraño que Pedro lo negase 3 veces cuando tuvieron una relación tan cercana con Jesús. Ya les decía yo en otra clase que, bueno, pues los teólogos logran rastrear en la escritura que los apóstoles no comprendían gran cosa de lo que estaba pasando. Y esto era porque estaban conviviendo con la presencia de Jesús a un modo puramente humano. Y es lo mismo que te puede pasar a ti, que me pasa a mí, que le pasa a nuestros hijos o le pasa a la gente que nos rodea. Seguramente te has fijado. Hay mucha gente que deja de ir a misa, por ejemplo, porque no entiende nada, porque no entiende qué es del Salmo, la primera lectura, la segunda lectura, de dónde la sacan, qué importancia tiene, las oraciones, las doxologías, no entienden el sentido de la misa, no entienden el sentido de la fe y desde luego se aburren y se cambian a alguna
grupo que sea mucho más sentimental, ¿no? En el cual ellos puedan vaciar sus necesidades emocionales. Entonces, pues grupos que los abrazan, que los acogen, que cantan, que bailan, que ven por sus necesidades personales, tienen mucho más sentido para estos católicos que nuestra celebración litúrgica. ¿Por qué? Pues porque no comprenden. Y no se comprende cuando no se tiene al Espíritu Santo para comprender. Ustedes y yo recibimos al Espíritu Santo en nuestro bautismo. Y después en la confirmación, los más suertudos fueron bautizados y confirmados al mismo tiempo. Algunos, como yo, fuimos confirmados a los 3 años. Y ustedes saben que la iglesia ha vuelto a pedir la confirmación a los niños muy jóvenes, justamente porque la confirmación es una confirmación del Espíritu Santo en la persona. El asunto es que es el Espíritu Santo el que nos da la vida de la gracia, y es la vida de la gracia la que nos permite conocer y entender las cosas de Dios. Por eso, en la medida en que nosotros nos acercamos a los sacramentos y los volvemos parte de nuestra vida cotidiana, la comprensión de las cosas de Dios también se vuelve cotidiana. Para eso, para entrarle bien a este tema, tenemos que ir al capítulo 2 de Hechos. Si tienes por ahí tu Biblia, por favor, ábrela en el capítulo 2. Si tiene la misma Biblia que yo, la Biblia de Luis Alonso Schweckel, estamos en la página 2074, pero les doy tiempo para que abran el 2 capítulo del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque este capítulo es el que nos va a narrar la venida de Pentecostés. Y la venida de Pentecostés es fundamental en la vida de la iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros lo celebramos con la iglesia cada año para renovar nuestro deseo de recibir el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo conozca nuestro deseo y venga a nosotros y nos provea de la gracia suficiente para comprender las cosas de Dios y vivir las cosas de Dios, que es lo más importante. Bueno, espero que ya lo hayas encontrado. Voy a hacer lectura rápida porque si lo leo todo nos tardamos muchísimo y voy a señalarte las cosas que son importantes en relación a la comprensión del querigma, porque te recuerdo que lo que te estoy explicando ahora es que antes de la venida del Espíritu Santo, los apóstoles, aunque vivían cerca de Jesús, comprendían poco o al menos no todo de lo que sucedía y de lo que estaba hablando Jesús. Y eso nos lo demuestra Jesús varias veces. Es después de la venida de Pentecostés que ellos reciben la capacidad de comprender en plenitud el mensaje de aquel que ha estado conviviendo a su lado. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido, como de viento huracanado, que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse. No pierdas esto de vista, es muy interesante. Según el Espíritu les permitía expresarse, que el Espíritu Santo es uno porque es Dios, no tiene división, es uno, pero cuando se entrega, ¿verdad? Aún siendo uno, es recibido de modo distinto por el receptor. ¿Por qué? Por aquella ley que ya se saben de memoria, lo recibido se recibe al modo del recipiente. Así que cada persona recibe al Espíritu Santo según les es permitido por el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que les es permitido? Según su configuración sustancial. Te voy a recordar algo. Nosotros fuimos creados con cuerpo y alma. El alma es la que informa y le da forma a nuestro cuerpo. Nuestra alma fue creada para nuestro cuerpo y nuestro cuerpo para nuestra alma. Y entre ellos dos hay una unión indivisible. Cuando el espíritu se brinda a la persona recibe al espíritu con su propia configuración. De forma que ahí es donde está el permiso, digamos, del espíritu para la expresión del espíritu. Cada persona expresamos al Espíritu Santo que vive en nosotros de distinto modo.
Me encantaría subrayar esto, a mí en la Biblia, subrayarlo y escribir ahí razones para la caridad. Y otra vez, pues nos tenemos que detener en algo que es de nuestra vida cotidiana. Como el Espíritu Santo se da a todos de distinta manera, esta es un motivo esencial para respetar el modo de ser del Espíritu en otros. Por eso tú recordarás alguna ocasión en que los apóstoles le dicen a Jesús, oye, es que hay algunos que están expulsando demonios, haciendo curaciones en tu nombre y no son de nuestro grupo. Y Jesús les dice que no estorben al Espíritu. El Espíritu se expresa donde quiere, como quiere. Tenemos que saber reconocer al Espíritu donde sople y que sopla de modos distintos en las personas, en los grupos religiosos. Es por eso los grupos religiosos tienen distintos carismas que reciben del Espíritu Santo. Y encontramos grandísimas diferencias, por ejemplo, entre conocer a un carmelita descalzo o conocer un servidor de la palabra, un legionario de Cristo o un sacerdote diocesano. Qué ociosas son nuestras palabras cuando nos ponemos a distinguir o a comparar quiénes son mejores. Si el grupo de FEF o los que llevan el curso en la parroquia, la realidad es que el Espíritu sopla como quiere y donde quiere, y en todos nosotros resuena de un modo distinto. Así que por eso les decía yo la mitad de esta última frase del versículo 4 es razón para la caridad. Yo en mi Biblia ahí tengo anotado eso, razón para la caridad. El Espíritu nos permite expresarnos de distintas maneras. Les decía yo en otra clase, si no aterrizamos lo que leemos en nuestra vida cotidiana, esto se puede volver un curso de vanidad y no queremos eso. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todos los países del mundo. Al oírse el ruido se reunió una multitud y estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma. Yo también subrayaría esto porque es muy interesante. Los apóstoles estaban hablando en el propio idioma del receptor. Fíjate esto, hay una relación entre según el Espíritu les permite expresarse del versículo 4 y el final del versículo 5 que dice, porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma. Entonces, lo que estamos aprendiendo aquí del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo se brinda y es recibido en el modo de la persona. Y el Espíritu Santo es capaz de hacer esto. Es decir, de preparar a la persona, de darle a la persona lo que necesita para recibir, comprender el Espíritu y después propagarlo. Fíjense qué maravilloso. ¿Tenían los apóstoles un superpoder? Desde luego que no. El que estaba hablando a través de ellos era el Espíritu Santo y el que estaba recibiendo en la persona era el Espíritu Santo. Claro, la gente se asombraba y decía, ¿acaso los que hablan no son todos galileos? ¿Te acuerdas que veíamos la clase pasada dónde está Galilea? Y pues que los judíos tenían cierto desprecio, como galileos. Y ahora resulta que los galileos no solo hablan muchas lenguas, sino que hablan mi propia lengua y yo los comprendo. Como es que cada uno los oímos en nuestra lengua nativa, lo estamos comprendiendo. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y los distritos de Libia junto a Cirene, romanos residentes, judíos, prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esto es lo que quiero, justo aquí quería yo llegar. Quiero que vean el versículo 14, cómo vamos a encontrar un Pedro muy distinto. El Pedro que había dudado, el Pedro arrojado que se lanza a cortarle la oreja porque no ha entendido nada. Este Pedro dudoso, si alguien tiene dudas de la personalidad de Pedro, por favor, no se pierdan la película de Mary Full of Grace, María llena de gracia, se llama esta película, que nos presenta la personalidad de Pedro. Es una película católica. Bueno, para mí es el mejor Pedro que hay en ninguna película. Vamos a ver un Pedro completamente diferente. Dice el versículo 14, Pedro se puso de pie con los 11 y levantando la voz le dirigió la palabra.
judíos y todos los que habitan en Jerusalén, sépanlo bien y presten atención a lo que voy a decir. ¿Se dan cuenta? El liderazgo del que ha sido infundido Pedro es algo distinto al Pedro que había antes. Este es un Pedro líder, es un Pedro que se sabe el primero, es un Pedro que ha comprendido. Dice, estos hombres no están ebrios como ustedes sospechan, ya que no son más que las 9 de la mañana, sino que está cumpliéndose lo que anunció el profeta Joel. Y esto es lo importante, con perfecta comprensión, no solo de lo vivido de Jesús, sino de lo anunciado por los profetas. Y se dan cuenta, Pedro, gracias al Espíritu Santo recibido, puede hacer esta conexión. Aquello que anunciaron los profetas es lo que sucedió. En los últimos tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todos, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos tendrán sueños. También sobre mis servidores y mis servidoras derramaré mi espíritu aquel día y profetizarán. ¿Qué día? El día de los últimos tiempos. ¿Cuál es el día de los últimos tiempos? De la venida de Jesús en adelante. Somos nosotros las generaciones que anunció el profeta Joel que podremos tener todas estas manifestaciones del Espíritu Santo. Haré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra, sangre, fuego, humareda. El sol aparecerá oscuro, la luna ensangrentada antes de llegar el día del Señor, grande y glorioso. Todos los que invoquen el nombre del Señor se salvarán. Bueno, continúa Pedro, escuchen, de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes. Y continúa en el versículo 25, ahora va a explicar la profecía de David. O sea, el espíritu le cae encima y Pedro empieza a borbotones a explicar la antigua escritura, la vivencia de Cristo y la nueva escritura. De verdad, es a borbotones, no me voy a detener en todo, ojalá lo puedas tú leer después, porque es muy fácil, si ves la película antes del Pedro de Mary Full of Grace, es muy fácil imaginar a este Pedro lleno de entusiasmo, el Espíritu Santo se le está desbordando. Y entonces explica la profecía de David a partir del versículo 25, después en el 34 se atreve a hacer una afirmación contundente digna del vicario de Cristo, porque David no subió al cielo, sino que dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de sus pies. Por tanto, que todo el pueblo de Israel reconozca que a este Jesús crucificado por ustedes, Dios lo ha nombrado Señor y Mesías, el querigma, ¿ok? Ahí le puedes escribir querigma. Lo que oyeron les llegó al corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué debemos hacer, hermanos? ¿Vieron? Es la acción del Espíritu que se le brinda al que tiene autoridad y a los que están escuchando el mensaje, les llega el Espíritu con este sentido de obediencia. Y Pedro, contundente, contesta, arrepiéntanse y háganse bautizar invocando el nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados. Y así recibirán el don del Espíritu Santo. Acaba de suceder, la llegada del Espíritu Santo acaba de suceder, pero Pedro lo comprende perfectamente bien. Bautícense para recibir el don del Espíritu Santo. Y luego ahora las generaciones andamos preguntándonos, discutiendo si los que no están bautizados recibieron o no el Espíritu Santo. ¿Quieres saber? Está en la Escritura. Pedro es claro. Bautícense para que reciban el don del Espíritu Santo, porque la promesa ha sido hecha para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos que estén lejos, a quienes llamará el Señor a nuestro Dios. Por eso bautizamos a nuestros hijos sin preguntarles. Nosotros bautizamos a nuestros hijos sin pedirles su opinión, porque la Escritura dice que la promesa ha sido hecha para nosotros y para nuestros hijos. Y con la autoridad de padres, nosotros les damos a nuestros hijos la oportunidad de recibir este don. Y por eso no nos importa, ¿verdad? Si después de grandes lo quieren rechazar, pues será su decisión adulta, pero como padres podemos hacerlo. Bueno, con muchas otras razones les hablaba y los exhortaba diciendo, pónganse a salvo, apártense de esta generación malvada. ¿Vieron? Esto es lo que el Espíritu Santo hace, primero que nada, en San Pedro.
después en sus seguidores. Y según dicen, según los testimonios de los padres, de los doctores de la iglesia, fueron muchísimos años y siglos en que el Espíritu Santo se percibía en la humanidad. Y por eso, por ejemplo, tenemos las etapas del arte en el que el arte solamente se expresaba de modo religioso. El arte se desbordaba reproduciendo imágenes de la Santísima Trinidad, de la venida de Jesús, de la pasión de Cristo, de la vida de los santos. Parecía que toda la manifestación artística estaba impregnada de Espíritu Santo. Y entonces santos y santos a borbotones en todas las familias, en las comunidades, ¿no? En todas partes, escritos teológicos maravillosos. Y desde luego vemos a partir del siglo de la Ilustración, vamos a ver a partir del tiempo de la Ilustración en que se inicia esta guerra contra la Iglesia, contra el Espíritu Santo, que la manifestación del Espíritu Santo se apaga, no porque el Espíritu Santo se retire, sino porque los hombres no solo dejan de recurrir al Espíritu Santo, sino que dejan de creer en él. No, y después en el siglo XX, entonces, todo esto para explicarles que la venida del Espíritu Santo es lo que permite descubrir el misterio de Jesús y les permite a los apóstoles recordar las vivencias a su lado. Entonces, nosotros podemos descubrir, por ejemplo, un predicador, un sacerdote que está lleno del Espíritu Santo justamente por su comprensión de la Escritura, pero no como un académico, sino por su capacidad de llegar a la necesidad y al corazón de las ovejas que está guiando en sus comunidades. Bien, la presencia del Espíritu Santo en eh, la vivencia del querigma en los primeros cristianos lo vamos a encontrar, según lo vimos ahorita, lo leímos en Hechos 2, de esta manera. Primero, anuncian a judíos y paganos a Jesús resucitado. ¿Te acuerdas que lo leí por aquí, no? Le hablan a todos, partos, medos, elamitas, judíos y prosélitos, incluso a los romanos. Es el Espíritu Santo que habla y no tiene, digamos que, miramientos. El Espíritu Santo no tiene inseguridades para decir, ay, no voy a hablarle de Cristo a esta persona porque esta persona es romana. No, no, no. El Espíritu Santo se desborda porque sabe que va a llegar a la persona según su propio corazón. Y ahí es donde vemos este anuncio del querigma de los primeros cristianos. La siguiente forma en que se ve el anuncio del querigma es la celebración de la liturgia del resucitado. Desde el principio, las primeras comunidades empiezan a celebrar la última cena de Jesús, la consagración del pan, ¿no? Lo vemos en los primeros documentos, desde la Didache, es más, la fórmula de consagración, pero lo vamos a ver más adelante, la traemos desde entonces. La misa era muy similar a la nuestra. Ustedes, bueno, algunos de ustedes tomaron conmigo un curso de un año que les di sobre la misa, en donde justamente hacíamos esta comparación. Desde el principio, bueno, algunas cosas han ido ayornándose, cambiando, volviéndose cotidianas, porque el espíritu está vivo. Imagínense que estuviéramos celebrando algo que se celebraba idéntico al siglo primero. El espíritu está vivo, el espíritu sigue derramándose. Entonces, por eso la iglesia se ayorna, es decir, se vuelve cotidiana, y por eso el Concilio Vaticano II, y por eso estos esfuerzos de la iglesia de acercarse a los hombres de su tiempo en la lengua de su tiempo, ¿no? Eso es el ayornamiento, pero desde el principio ya celebran la liturgia del resucitado. No es una liturgia que anuncia un sabio, no, enseñan los hechos y palabras de Jesús. A eso se dedican estos hombres al transmitir el querigma, a estas tres cosas: anunciar a judíos y paganos, celebrar la liturgia del resucitado y enseñar los hechos y palabras de Jesús. Por eso te decía yo, qué importante es que los hombres de nuestro tiempo rescatemos el querigma, porque a veces nos hacemos muchas bolas o convertimos en múltiple lo que en realidad es simple. Bien,
Entrando directamente a la palabra evangelio, porque ya decíamos que los primeros 4 libros del Nuevo Testamento van a ser nuestros evangelios. Todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Partamos de ahí. La lengua original del Nuevo Testamento es el griego. Recuerdas que en el Antiguo Testamento teníamos hebreo antiguo, teníamos arameo y teníamos pues griego en algunos libros que justo los protestantes desecharon. Pero el Nuevo Testamento va a ser escrito en griego. De modo que la palabra evangelio es una palabra que procede justamente del griego. La palabra evangelia viene de la partícula eu y angelion, o angelión más bien, que es de la raíz angelia, que significa buena noticia. Eso estoy segura que todos ustedes ya lo saben, que evangelio significa buena noticia o buena nueva, pero voy a querer profundizar en algo que quizá ustedes no sepan. Si los evangelios fueron escritos en la lengua griega, pues desde luego tenemos que pensar que la influencia griega alrededor de los que fijaron los textos es muy importante. Llamarle evangelio a estos escritos procede de una visión griega. Para la Grecia clásica, el evangelio era la recompensa que recibía el mensajero al llevar una buena noticia. Pues no había obviamente cartas, teléfono, desde luego menos computadoras ni WhatsApps. Entonces, para llevar una buena noticia de un pueblo a otro, el mensajero arriesgaba su vida. Si lo que llevaba era una buena noticia, se le premiaba con un evangelio. Esa es la primera comprensión de la palabra evangelio, de modo que al llamarle evangelio a estos textos podemos pensar que son el premio que recibe el que recibe la buena noticia. En la traducción griega de los 70s, y me voy a detener ahí porque algunos de ustedes ya saben a qué me refiero con los 70s, pero otros puede ser que no. Y es que es una historia fascinante. Resulta que cuando los judíos en la diáspora fueron a dar a muchos lugares del mundo porque se extendieron por todas partes al perder su nación, pues llevaban sus escrituras en hebreo antiguo. Pero con el tiempo, al convivir con otras culturas, sus hijos fueron perdiendo poco a poco la comprensión del hebreo. Y no digamos los hijos de los hijos. De modo que se rezaban y se leían las escrituras a veces con muy poca comprensión. Dice la leyenda y un poco de historia, dice que pues en Alejandría, el bibliotecario de Alejandría, pues pidió a Jerusalén que se hiciera una copia de las escrituras hebreas en griego para resguardar en la biblioteca de Alejandría. Hace esta petición a Jerusalén y el sumo sacerdote de Jerusalén manda 72 sabios, 6 de cada tribu, para hacer la traducción de las escrituras del hebreo antiguo al griego. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues esta historia aparece en una carta que escribe Aristeas a Filócrates, la famosísima carta de Aristea a Filócrates, en donde él menciona esta situación. Bueno, pues la parte de leyenda es en la que se dice que estos 72 sabios tradujeron la escritura, la Torá y los libros hagiógrafos también, los traducen todos idénticos. De modo que sucede un milagro. ¿Cuál es el milagro? Pues una de dos. El milagro de que lo hayan hecho casualmente todos igualito, o el milagro de que 72 sabios se hayan puesto de acuerdo. Porque 2 sabios no se ponen de acuerdo, imagínense 72. Tenemos cualquiera de esos 2 milagros, pero ese es interesante porque vamos a ver después que también hay
quien piensa que este fenómeno también sucedió con los evangelios sinópticos. Así que guarden esta leyenda de la coincidencia milagrosa de los textos, porque puede no ser tan arrebatada esta tesis. El asunto es que conocemos una traducción de la escritura hebrea al griego que se conoce coloquialmente como la de los setentas. Es la versión, digamos, del Antiguo Testamento que se conoce como de los setentas, así en números romanos como se les estoy poniendo aquí. Las palabras con las cuales Jesús se refiere al Antiguo Testamento provienen de la traducción de los setentas. Así que no lo podemos pasar por alto. Bien, en esta traducción de los setentas, perdón, tengo que mencionar algo. Más o menos tenemos documentos, restos, fragmentos de la traducción de los setentas que van desde el 300 antes de Cristo hasta el 130 después de Cristo. De manera que todas las traducciones del Antiguo Testamento en griego que van del 300 al 130 son consideradas la traducción de los setentas. Bien, cuando la traducción griega de los setentas del Antiguo Testamento quiere decir una palabra como buena noticia, utiliza en hebreo la palabra besorah, que les pongo aquí, besorah, que es una palabra hebrea. ¿Qué quiero decir? Que no se refieren al griego, sino que en la traducción griega de los 70 se usa la palabra hebrea. Siempre. No tiene traducción al griego. Se usa besorah, que es el modo de llamar también buena noticia en el hebreo. Bien, la primera persona en usar la palabra evangelio para referirse a un fenómeno escriturístico fue el filósofo Justino, hacia el año 100 después de Cristo. En el año 100 después de Cristo se va a referir Justino con la palabra de evangelio a la institución de la Eucaristía. Para Justino, la institución de la Eucaristía es la buena noticia por excelencia. Ahora vamos a preguntarnos, ¿por qué? Si ya sabemos lo que significa la palabra evangelio, ¿por qué estos 4 primeros libros del Nuevo Testamento se llaman evangelio? A lo mejor te has hecho la pregunta, ¿por qué recibieron este nombre? En este evangelio, que es considerado el más antiguo, encontramos que dice en el primer versículo, comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí encima de buena noticia, si te das cuenta, estas palabras están escritas con mayúscula, cosa que no es común, ¿verdad? Porque no son un nombre propio, pero como son usadas como un nombre propio, justamente, en lugar de la palabra evangelio, que es lo que significa buena noticia. Aquí junto te pongo una imagen de cómo está en griego escrito esto, ¿no? Aquí está en griego la palabra evangelio, que la vemos aquí clarita. Muy bien. Marcos 1:1 comienza diciendo, comienzo del evangelio de Jesucristo. Sabemos que los otros evangelios no comienzan igual. Para eso, entonces, tenemos que pensar que al ser este el texto más antiguo y al usar la palabra evangelio, esta palabra pudo haber sido interpretada como la designación de un estilo. Comienzo del evangelio, como si dijéramos comienzo de la poesía, comienzo del calendario, comienzo de la liturgia, que haya sido interpretado como si fuera la designación de un estilo de escritura, pensando que es el más antiguo y que de aquí hubiera surgido
la palabra evangelio para referirse al texto de Marcos, como si el texto de Marcos en sí mismo estuviese hablando de su propio género. Vamos a confrontar, también la tiene señalada, el inicio del Evangelio de Mateo. Vas a ver que estos ejercicios, aunque son ir y venir, nos ayudan muchísimo a ir diferenciando los evangelios. Vamos a Mateo 1:1. Mateo 1:1 comienza de una distinta forma. Nos va a introducir a su narración con la genealogía de Jesucristo. Dice, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí, pues no nos está hablando, no nos está anunciando la buena noticia, sino que le está dando importancia a la estirpe de Cristo, a la sangre de Cristo. Es preciosa esta genealogía. Bien, así es como comienza el Evangelio de Mateo 1:1. Ahora veamos. Vamos a Lucas 1:1. Ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, fíjense en este detalle, Lucas habla de otros que ya lo han hecho antes. Yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Va a escribir con orden lo que él había recibido, quizá desordenadamente, y exactamente. Entonces, Lucas va a comenzar con un prólogo que introduce el nacimiento de Jesús, desde el nacimiento de Juan el Bautista. Él va a empezar desde el principio. ¿Cuál es el principio? La última profecía del Antiguo Testamento es el principio. Lucas va a poner en orden lo que él percibía que no estaba ordenado. Entonces va a empezar en el bautismo de Juan el Bautista. Y vamos ahora a Juan 1:1. Vamos a Juan 1:1. Juan 1:1 comienza. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. ¿Se dan cuenta qué diferente es este evangelio de los otros? Comienza con el principio de los principios. Cuando Lucas pensaba que estaba poniendo todo en orden desde el principio, no contaba con San Juan, que iba a recibir por revelación la historia desde el principio de los principios. ¿Cuál es el principio de los principios? El principio del tiempo. Y antes de que comenzara el tiempo, porque el tiempo es la medida de la materia en el movimiento, antes de que hubiera materia, es decir, antes de que hubiera tiempo, el logos ya existía, la palabra y el verbo. De modo que, pongan atención, de modo que vamos a tener en Marcos primero, fíjense, por si lo quieren anotar ahí en su Biblia, en Marcos primero tenemos el comienzo de la buena noticia. En Mateo primero, la genealogía de Jesucristo, hijo de David. En Lucas 1, el prólogo al nacimiento de Jesús. Y en Juan 1:1, el principio de todo. Estamos entonces aquí viendo esto. Primero, los primeros versículos de los 4 evangelios que parten de diferente lugar. Solamente el de Marcos hace referencia a la palabra evangelio. Buena noticia. Es San Ireneo de León, en el 180 después de Cristo, quien por primera vez en un texto va a hablar de un evangelio en 4 formas, fíjate. Esto es muy interesante. Él se refiere al Tetramorphon Evangelion. El evangelio es uno, según San Ireneo de León. Cuando digo según San Ireneo de León, no quiero decir que hubiera una discusión, sino que él considera naturalmente que es un evangelio
que está expresado en 4 formas, por eso le llama tetramorfon, morfon forma, tetra 4, evangelium. Es el mismo evangelio, solamente en 4 formas. Esto nos dice que en ese tiempo, desde pues la cuna de la iglesia, se percibe un único evangelio, una única noticia, un único anuncio de salvación, el querigma. ¿En quién? En la persona de Jesús. Es Jesús quien viene a expresar el querigma, y que esta expresión del querigma está escrita en 4 formas distintas. Un solo evangelio en 4 formas. Veamos. Marcos. Marcos, que comienza desde Juan el Bautista bautizando en el desierto. Mateo, que va a comenzar con la narración del nacimiento de Jesús. Lucas, que va a comenzar desde Zacarías, desde que Zacarías se queda mudo, ¿lo recuerdas bien? Y Juan, desde la preexistencia de Logos. Estos son los 4 principios del Evangelio. El más antiguo, Juan el Bautista. Mateo se salta lo de Juan el Bautista y comienza al nacimiento de Jesús. Lucas, Zacarías y Juan, la preexistencia de Logos. Vemos estos 4 principios distintos, pero considerados por los padres de la iglesia una sola unidad. Tenemos que comprender cuál es la finalidad de estos escritores. Para eso es preciso irnos y localizarnos en la época en la que escribieron, que es muy distinta a la nuestra. Ningún evangelio pretende ser una biografía, absolutamente ninguno. Si tú quieres una biografía de Jesús, vas a tener que ir a las conocidas vidas de Cristo. No son biografías. Lo que pretenden no es narrar punto y señal de la vida de Cristo. Lo que pretenden es anunciar el evangelio. Entonces, las historias que se narran tienen esto como finalidad y por eso no se detiene en los detalles. Lo importante es otra vez el querigma, la noticia de la salvación. Eso es lo que nos importa. Cuando nosotros nos topamos con biografías heréticas de herejes, con biografías falsas, lo que vamos a ver va a ser la mención de detalles que no tienen importancia. Justamente los evangelios no se detienen en sí. Jesús revivió a una paloma o curó a un amigo de una herida cuando era niño. ¿Por qué? Porque no es el momento del anuncio del querigma. Por eso hay episodios de la vida de Jesús que no encontramos, porque no tienen relación con el anuncio del evangelio. Los evangelistas no son escritores como los que nosotros conocemos ahora. No les interesa ser originales. No está en su interés escribir un texto que hable de su pluma, que hable de su estilo, que manifieste al autor. Ningún interés tienen en la originalidad. Por eso, sin ningún problema, replican historias casi de modo idéntico. No les interesa por ningún motivo mostrar su perfil. No les interesa que tú adivines al autor. Lo que sí sucede en algunos, por ejemplo, en algunos textos del Antiguo Testamento que hemos estudiado, que puedes saber mucho del autor por el modo en que está escribiendo. Pero aquí a estos autores no les interesa que se conozca su perfil. No pretenden beneficiarse con sus escritos. No los van a vender, no están esperando tener fama con ellos, no necesitan que nadie sepa quién lo escribió. Por eso no dejan su nombre y por eso son tan parcos en mostrar un estilo. Vamos a encontrar que muestran un interés. Cada uno de ellos parece que tiene un interés distinto y así podemos nosotros descubrir si esta parábola la encontramos en Juan o la encontramos en Mateo o la encontramos en Lucas, más que nada por el interés del recopilador, pero no
porque adivinemos su estilo, porque no pretenden beneficiarse con el texto. Los escritores son recopiladores de una tradición oral. No se sentaron en la tarde con la pluma y la hoja en blanco, como cualquier escritor, ¿verdad? Decir, ¿por dónde comienzo? ¿Ahora qué escribo? ¿Cómo lo digo? No, ellos han recopilado una tradición que ya ha sido transmitida de unos a otros oral, y yo te decía en alguna otra clase que ellos transmitían oralmente y memorizaban con exactitud. Bueno, estos evangelistas recopilaron de la tradición oral, pusieron por escrito de la tradición oral. ¿Y qué tipo de lenguaje utilizaron? Pues el de la comunidad. Es decir, escribieron y fijaron con el lenguaje que la comunidad repetía oralmente, y por eso la similitud tan grande entre los textos, porque no es su propia lengua, su propia cultura, es lo que tiene la comunidad, lo que ellos están transmitiendo. Tenemos 4 evangelios y entre ellos se realiza lo que se conoce como el hecho sinóptico. Quizá es nueva para ti la palabra, puedes escribirla, ahora la vas a conocer muy bien. El hecho sinóptico. El hecho sinóptico alude a que 3 de los 4 evangelios son tan similares que podemos incluso organizarlos en columnas paralelas de los similares que son. Y estos evangelios que llamamos sinópticos son Marcos, Mateo y Lucas. Yo utilizo este orden para que tú siempre recuerdes que Marcos es el más antiguo, Mateo el siguiente y después Lucas, aunque en nuestra Biblia vamos a encontrar a Mateo primero, a Marcos y luego a Lucas. Bien, estos 3 evangelios se conocen como los evangelios sinópticos, porque son tan similares que parecen una sinopsis. ¿Qué es ¿Qué es una sinopsis? Una sinopsis es un esquema o exposición gráfica de los puntos generales de un tema o materia. Se utiliza esta palabra porque justamente los 3 evangelios no son idénticos, son similares y parece que exponen de modo gráfico puntos generales en el mismo orden y de la misma manera. Es decir, que puntos generales de cada uno de estos evangelios coinciden con los otros. De ahí que por la palabra sinopsis les llamamos evangelios sinópticos. Bueno, pues a pesar de las coincidencias idénticas que puede haber entre estos evangelios, cada uno conserva cierta originalidad al contar la misma historia. Y ahí es donde vamos a encontrar los diferentes motivos del recopilador. Y esta coincidencia idéntica más la originalidad al contar la misma historia corrobora su veracidad por coincidencia. Te lo voy a explicar. Porque este último punto, la veracidad por coincidencia, es algo en lo que yo creo rotundamente. O sea, significa, es chisme. Es chisme porque esa es mi opinión, pero nuestra iglesia, yo te decía, es súper libre de permitirnos ciertas opiniones teológicas. ¿Qué significa? Significa que los 3 evangelios que tienen por origen un autor recopilador distinto, coinciden en relatar ciertos episodios que recibieron oralmente y coinciden exactamente por una coincidencia, como llaman algunos, diosidencia, como un milagro, una coincidencia por milagro. Vamos a ver esto. Mucha atención, no te me distraigas con nada, porque esto es muy importante. Si hay 3 evangelios que son muy similares entre ellos, pero cada uno tiene sus diferencias, podríamos preguntarnos quién copió a quién.
Si encontramos, bueno, los que hemos sido maestros, dos exámenes que responden las mismas preguntas en el mismo orden, inmediatamente nos preguntamos, ¿quién copió a quién? Es decir, que uno fue la fuente de información del otro. Para estudiar los evangelios, hace la iglesia, elabora la iglesia una teoría de fuentes. ¿Quiénes son o cuáles son las fuentes y en qué orden en que se alimentaron los evangelios? Bueno, pues los estudiosos, lo vamos a ver más a detalle en cuanto entremos al Evangelio de Marcos, consideran que Marcos es la primera fuente. Es la fuente primera de los evangelios, es Marcos. Marcos tiene 661 versículos. Está formado por 661 versículos. Algunos consideran que además de Marcos hay otra fuente. Esta otra fuente le llaman fuente Q. Más adelante te voy a explicar por qué le llaman fuente Q. Ahora solo quiero que tengas en mente que hay algunos biblistas que dicen que además de Marcos hay otra fuente que le llaman la fuente Q. El Evangelio de Mateo está formado de 1060 versículos, muchos más que los versículos de Marcos. Fíjate entonces que el Evangelio de Mateo tiene comunes con Marcos 600 versículos. Si el Evangelio de Marcos tiene 661 versículos y 600 se encuentran en Mateo, es decir, solamente 61 versículos de Marcos no están en Mateo, significa entonces que Marcos fue la fuente de Mateo, pero obviamente no la única fuente, porque hay muchos más versículos de Mateo que no están en Marcos. De modo que podemos trazar a Marcos como la fuente de Mateo, pero no como la fuente única. Y entonces algunos biblistas dicen que hay otra fuente a la que llaman fuente Q, que es de donde surgieron los otros versículos. Pero tengo que decirte que nadie ha visto nunca la fuente Q. No hay ningún documento que pueda señalarse como la fuente Q. De manera que está como en el imaginario, es una deducción de algunos biblistas que existe una fuente que desconocemos, que es la fuente Q, de donde salen otros versículos. Y también no se puede negar que Mateo, entonces, si no es fuente Q, tiene sus documentos propios. Es decir, lo que él quiso agregar, lo suyo, lo que él recibió, lo que se le contó, podríamos decir lo que es su cosecha. De manera que el Evangelio de Mateo estaría formado por influencia de Marcos, fuente Q, pero eso es siempre un quién sabe, y lo que sí es que documentos propios. Espero que esta gráfica que hice te lo haga ver como claramente, porque pues yo yo hice la gráfica a partir de texto, ¿no? El tratando de que sea un medio pedagógico para que se entienda el origen de los evangelios. Por otro lado, tenemos el Evangelio de Lucas. Lucas tiene 1149 versículos, bastante más que Mateo y que Marcos. De estos 1149 versículos, 350 versículos son comunes a Marcos. De modo que Marcos es fuente de Lucas. Pero Lucas tiene 1149 versículos, no solo 350. Algunos dicen que la fuente Q también alimentó el Evangelio de Lucas. Y desde luego, otros dicen que no es la fuente Q, sino que son documentos propios. ¿Te das cuenta? Aquí te explico
los 3 evangelios sinópticos y las razones que los biblistas han encontrado para explicar sus similitudes. Esto es solo una probadita de lo que vamos a ver la próxima clase, porque te voy a enseñar en la Biblia y vamos a trabajar en ella para buscar cuáles son estas similitudes, qué versículos son sinópticos, son coincidentes y cuáles versículos son considerados fuente Q. ¿Qué es la fuente Q? ¿Quién cree en la fuente Q y por qué se desarrolló? Solo una probadita, porque este es el tema de la próxima clase. Adiós, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a Dios, que tengan bonito día.